Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirse en un tema que ha estado resonando mucho últimamente en el mundo del entretenimiento, y es que, seamos sinceros, las vidas de nuestras celebridades favoritas siempre nos generan curiosidad, ¿verdad? Hoy vamos a abordar un tema que ha dado bastante de qué hablar, algo que toca fibras sensibles y que nos invita a reflexionar sobre el amor, las relaciones y las secuelas que a veces dejan. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y un sentimiento que, según los rumores y las interpretaciones de muchos, podría estar atravesando, el miedo a amar de nuevo, especialmente tras su mediática y apasionada relación con Hande Erçel. Si eres fan de estos actores, si te gusta estar al tanto de las noticias del corazón de las estrellas o si simplemente te interesan las dinámicas de las relaciones, quédate con nosotros, porque hoy vamos a desgranar este asunto con mucho detalle y, por supuesto, con nuestro toque personal de análisis y especulación. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es gratis, les toma un segundo y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sabemos que les encanta. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Dicho esto, empecemos este viaje por el corazón de Kerem Bürsin. Como les comentaba, el nombre de Kerem Bürsin ha estado en boca de todos, no solo por sus proyectos profesionales que siguen en marcha y con mucho éxito, sino también por el eco de su relación con Hande Erçel. Para quienes nos siguen desde hace tiempo sabrán que su romance fue, sin duda, uno de los más seguidos y queridos en Turquía y más allá de sus fronteras. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, en las producciones que compartieron, donde conquistaron a miles de corazones. Esa conexión especial se traducía en cada gesto, en cada mirada, y era algo que sus fans percibían y celebraban con una intensidad impresionante. Era un amor que parecía sacado de una película, ¿verdad? Compartían momentos de su vida cotidiana, viajes, proyectos, y esa transparencia y autenticidad fortalecieron aún más el vínculo con su audiencia. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida misma, las relaciones a veces toman caminos inesperados. La ruptura de Kerem y Hande, aunque nunca se confirmó oficialmente por ellos de manera detallada y explícita, se dio a conocer y generó una ola de tristeza y decepción entre sus seguidores. Fue un final que para muchos parecía el inicio de un cuento de hadas que se vio interrumpido. Y es precisamente tras esta separación, que muchos observadores, tanto de la prensa como de las redes sociales, han comenzado a notar ciertos patrones en el comportamiento público y profesional de Kerem que podrían indicar un temor subyacente a abrir su corazón de nuevo. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de este miedo a amar de nuevo? Bueno, se trata de una posible reticencia a involucrarse emocionalmente de manera profunda, a exponerse de nuevo a la vulnerabilidad que implica una relación amorosa seria, después de una experiencia que, aunque pudo haber sido maravillosa, también concluyó. No se trata de una fobia en el sentido clínico de la palabra, sino más bien de una precaución, una defensa psicológica que surge como mecanismo de protección ante el dolor o la decepción potencial. Después de invertir tanto emocionalmente en una persona y en una relación, y de que ésta termine, es natural que uno se vuelva más cauteloso. Las señales que alimentan esta especulación son diversas. Por un lado, hemos visto a Kerem enfocándose intensamente en su carrera. Esto no es algo negativo en sí mismo, al contrario, demuestra su profesionalismo y dedicación. Sin embargo, cuando esta dedicación parece ser casi exclusiva, y se observan pocas señales de que esté buscando o involucrándose en nuevas relaciones románticas, las miradas se vuelven más atentas. Los medios y los fans analizan cada aparición, cada comentario, buscando indicios de si hay alguien especial en su vida o si está cerrando esa puerta. Además, en algunas entrevistas, cuando se le ha preguntado sobre el amor o sus futuras relaciones, Kerem ha mostrado una actitud más reservada, a veces evasiva, o ha respondido de manera que insinúa que el amor no es su prioridad actual, o que está aprendiendo de sus experiencias pasadas. Estas respuestas, sumadas a la ausencia de parejas confirmadas o rumores sólidos en su vida amorosa en el tiempo posterior a su relación con Hande, han alimentado la narrativa de un Kerem que podría estar protegiéndose. Pensemos en la magnitud de la relación con Hande. Fue una relación que capturó la atención global. Sus fans los adoraban, había una expectativa constante sobre ellos, y esto, si bien puede ser emocionante al principio, también puede generar una presión inmensa.
Imaginen lo difícil que debe ser para cualquier persona, y más aún para una figura pública, navegar por el fin de una relación tan escrutada, y luego tener que reconstruir su vida privada bajo la mirada constante de miles, o millones, de personas. Es posible que Kerem, como cualquier ser humano, esté procesando esa experiencia. El final de una relación significativa puede dejar cicatrices emocionales. Puede haber sido una ruptura amigable o dolorosa, pero el hecho es que dejó una marca. Y ahora, al considerar una nueva relación, podría estar sopesando los riesgos y beneficios de una manera más profunda. Podría estar preguntándose si realmente está listo para pasar por todo el proceso de enamoramiento, de vulnerabilidad, de compromiso, sabiendo el potencial dolor que podría venir si las cosas no funcionan. Esto nos lleva a pensar en la evolución de las personas. Todos cambiamos y crecemos a través de nuestras experiencias, especialmente las amorosas. Si bien Kerem sigue siendo un actor carismático y talentoso, es probable que las lecciones aprendidas en su relación con Ande lo hayan moldeado. Tal vez ahora valora ciertas cosas de manera diferente, o tiene un enfoque más maduro sobre lo que busca en una pareja y en una relación. Es importante recalcar que esto es en gran medida una interpretación basada en observaciones públicas. No tenemos acceso directo a los sentimientos o pensamientos más íntimos de Kerem. Sin embargo, es fascinante analizar estas dinámicas, porque nos habla de algo muy universal, la complejidad del amor y la curación después de un desamor. El hecho de que un actor tan popular como Kerem pueda estar experimentando algo similar, nos conecta con su humanidad. Nos recuerda que detrás de las cámaras y de las portadas, también son personas con emociones, miedos y anhelos. Además, el contexto cultural también juega un papel. En Turquía, las relaciones de las celebridades a menudo son vistas como un espectáculo, y hay una gran expectativa de que las parejas de actores exitosos sean tan perfectas como sus personajes en pantalla. Si esa percepción se rompe, la decepción puede ser grande y el artista puede sentirse, de alguna manera, en deuda con la imagen que los fans se habían creado. Esto podría añadir una capa extra de presión. También podemos considerar el impacto de las redes sociales en todo esto. Las plataformas digitales magnifican todo. Cada rumor, cada like, cada comentario puede ser analizado hasta el infinito. Para alguien que está intentando sanar o simplemente vivir su vida privada, este nivel de escrutinio constante puede ser abrumador. Quizás Kerem está eligiendo protegerse del ruido digital y enfocarse en lo que realmente importa para él, sin la necesidad de validar o compartir cada aspecto de su vida personal. Y es que pensemos en la contraparte de Kerem, Hande Erçel. Ella también ha seguido adelante con su vida, y recientemente hemos visto rumores y especulaciones sobre su vida amorosa, lo que sugiere que ella también está en un proceso de reconstrucción personal. Esto, de alguna manera, refuerza la idea de que ambos están transitando caminos separados y aprendiendo de sus experiencias pasadas. No se trata de culpar a nadie, sino de entender que las rupturas, por muy queridas que hayan sido las parejas, tienen un proceso de asimilación. ¿Qué podría implicar este miedo a amar de nuevo para Kerem a nivel profesional? Si bien su enfoque en la carrera es positivo, si este miedo se traduce en una renuencia a establecer vínculos emocionales profundos, esto podría, en teoría, influir en su capacidad para interpretar ciertos roles que requieran una profunda conexión emocional. Sin embargo, también podría darle una mayor madurez y perspectiva como actor, permitiéndole aportar capas de experiencia a sus personajes. Es una espada de doble filo. Por otro lado, nunca podemos descartar la posibilidad de que Kerem simplemente esté disfrutando de su soltería, enfocándose en su bienestar personal y en sus proyectos. A veces la calma y la independencia son justo lo que uno necesita después de una relación intensa. No todos los que están solteros después de una ruptura están asustados de amar, algunos simplemente están contentos con su situación actual. Sin embargo, el matiz que aportan las observaciones de la prensa y los fans es que hay una posible cautela más allá de la simple preferencia. Podríamos especular sobre qué tipo de persona podría atraer a Kerem en el futuro. ¿Buscaría a alguien que entienda el mundo del espectáculo? ¿Alguien que le aporte tranquilidad y estabilidad? ¿O quizás algo completamente diferente? Estas son las preguntas que nos mantenemos pensando mientras seguimos su trayectoria. En definitiva, la idea de que Kerem Bürsin tenga miedo de amar de nuevo tras su relación con Hande Erçel es una narrativa que surge de la observación de su vida pública, de sus comentarios y de su aparente enfoque en su carrera. No tenemos la certeza absoluta,
pero es una hipótesis comprensible y que resuena con muchas experiencias humanas. El fin de una relación significativa, especialmente una tan expuesta como la suya, puede dejar una marca que lleva tiempo sanar y procesar. Este posible miedo no es una debilidad, sino una respuesta natural a la vulnerabilidad que implica abrir el corazón. Es un recordatorio de que, detrás del glamour y la fama, las celebridades también son seres humanos con emociones complejas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos profundizado en la especulación sobre si Kerem Bürsin podría estar experimentando un temor a amar de nuevo, analizando las posibles razones y señales que han alimentado esta teoría, siempre con el respeto que merece la vida privada de las personas. Hemos recordado la intensidad de su relación con Hande Erçel y cómo el fin de esa etapa podría haber influido en su visión actual del amor. Hemos reflexionado sobre la universalidad de estas experiencias y cómo, incluso las estrellas, navegan por las complejidades del corazón. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante y reflexivo como a mí. Antes de irse, les invito a dejar sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? ¿Creen que Kerem podría estar atravesando este miedo? ¿Han experimentado algo similar en sus propias vidas? Me encantaría leer sus perspectivas. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.